¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran? Sé que el Señor ha estado glorificándose en sus vidas como también en nosotros. Sé que como iglesia el Señor nos ha estado llevando en este tiempo a un conocimiento mayor, a un conocimiento más profundo. Sin duda alguna, usted que nos escucha tiene testimonio de las maravillas del Señor, de cómo el Señor ha obrado, pero también testimonio de transformación a través de este discipulado que hemos estado recibiendo. El discipulado es una herramienta del Señor para que nosotros seamos perfeccionados, para que podamos alcanzar el propósito por el cual nuestro Padre determinó que nosotros estuviésemos en esta tierra. Damos gracias al Señor porque este día vamos a continuar con nuestro discipulado y sin duda alguna es el Señor el que nos está guiando y también lo está haciendo a través de su Espíritu Santo. En esta oportunidad me acompaña nuestra hermana Claudia Rueda. Ella es asistente pastoral y también discipuladora en un grupo de comunión familiar. Bienvenida, Claudia, qué gozo tenerla con nosotros. Gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me siento bendecida de poder edificarles y también edificarme a mí misma. Yo creo que el Señor cada día nos está mostrando su amor, su grandeza, y hoy pues también nos tiene, ¿verdad?, esa palabra poderosa que nos edificará a todos. Amén. Sin duda alguna la palabra del Señor siempre viene para edificar. La palabra del Señor, dice la Escritura, que es como espada, ¿verdad?, de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa palabra gloriosa es la que viene produciendo en nosotros cambios, transformación y sin duda alguna también el Espíritu del Señor que ahora mora en nosotros. Hoy queremos continuar con nuestras lecciones y hoy nos corresponde la lección 15. Esta lección tiene como nombre Somos real sacerdocio como fieles administradores. Esta lección es una lección muy importante. Claro, todas han sido relevantes, todas han sido muy necesarias para nuestras vidas. Así que estemos atentos porque hoy el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas y nos quiere llevar aún un poco más profundo en nuestro proceso de transformación. Tenemos algunas preguntas para reflexionar. ¿Nos las puede leer, por favor? Amén. La número 1 dice, ¿qué es ser un administrador? La número 2, ¿en qué proporción le pertenece al Señor lo que tenemos? Y la número 3, ¿qué debemos administrar y dónde? Amén. Estas preguntas para reflexionar, con solo leer las preguntas, podemos decir que ya nos traslada nuestro pensamiento a una manera diferente, ¿verdad? O podemos decir a una dimensión distinta de lo que realmente pensamos, hablando de lo humano. Amén. Ahora pues, ¿sí? Sí, ¿verdad? Estas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida secular aprendemos, sabemos, ¿verdad?, de qué es la administración, pero tal vez no tenemos la idea de qué es la administración en el reino de Dios. Amén. Entonces esta lección pues nos enseña cosas importantes, ¿verdad? Amén. Y creo que también el nosotros entender que somos administradores también trae sobre nosotros responsabilidad. Porque una cosa es ser yo el administrador y otra cosa es sentirme ajeno como nada más un colaborador, ¿verdad? Esta lección nos habla qué es ser un administrador. Recuerdo algo que me pasó hace unos meses. Yo fui a una ferretería, yo necesitaba unas piezas para mi vehículo y le pregunto al muchacho que está atendiendo allí que si tiene, me dice sí. Entonces las compré, eran 2 piezas, pero eran un poco largas y yo andaba en motocicleta, no tenía pensado comprarlas, pero ya que estaba ahí se me dio la oportunidad. Entonces le digo, ¿tendrás una pita o algo para que yo pueda amarrarla a mi moto? Y inmediatamente me responde él y me dice, no tengo. Y me quedé yo, ¿ahora qué más le digo? ¿De veras no tenés ni una? ¿No puedes ir a buscar a ver si encuentras algo ahí? No, fíjese que no tenemos. Y me quedo yo pensando, ¿verdad? Entonces se acerca el dueño de la ferretería y me dice, disculpe, ¿qué es lo que necesita? Le digo, fíjese que ando en motocicleta y necesito una pita o algo para amarrar lo que me voy a llevar. Ah, sí, dice, permítame, voy a buscarle algo.
se metió, no consiguió una pita, pero me trajo alambre de amarre. Con eso pude sujetar las piezas a la moto y traérmelas. Me quedé meditando en qué diferente es la manera de pensar cuando uno se ve como el responsable, cuando uno se ve como el dueño de esta herencia, cuando uno se ve como el administrador. Es muy, muy diferente la forma de pensar a una persona que sencillamente se ve como un ayudante, ¿verdad? Entonces, esta persona, el dueño, él se vio en responsabilidad, así que vio que conseguía y me lo trajo. El otro no. El otro sencillamente dijo no hay y se limitó a eso. ¿No es cierto que hay una gran diferencia entre verse como administrador y verse nada más como un ayudante? Sí, la verdad que sí hay diferencia, ¿verdad? Porque el administrador conoce, ¿verdad? Sabe dónde encontrar. En ese caso, el joven sabía dónde estaban las cosas, ¿verdad? Amén. Conocía el lugar, ¿verdad? Y dónde podía encontrar lo que usted estaba necesitando. Sí, en cambio la otra persona no, ¿verdad? Entonces, algo que el Señor quiere despertar en nosotros, la iglesia, es que aprendamos que somos administradores. En el servicio anterior estuvimos aprendiendo respecto a que somos herederos y somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, esto viene a ubicarme en mi responsabilidad. Y esta lección, pues, sin duda alguna trae lo mismo para nosotros. Abramos las Escrituras y vamos juntos a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a las Escrituras. Amén. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Aún lo que se le dio lo escondió. Amén. Tuvo miedo. Por sí. El miedo se paralizó, ¿verdad? Por lo que el Señor le había dado. Pero sea el don que el Señor me haya dado, Él requiere una administración correcta de parte de mí y aún requiere una multiplicación del don que se me ha dado. Amén. Y no solo de este don, sino el que yo pueda obtener más dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, yo he visto que a usted el Señor la ha utilizado en sanidades. Amén. Su esposo tiene don de sanidad, pero también yo veo de que su esposo se ha dado cuenta y comprende que en usted también está ese don. A veces cuando oramos por enfermos dice, Claudia, ¿dónde estás, Claudia? Ven, Claudia, quiero que oremos juntos por tal persona. Amén. Y ese es un don que el Señor les ha dado. Ahora, para utilizar este ejemplo, ¿verdad? Ustedes son responsables de ese don y no solamente de ese, sino creo que hay muchos más dones porque en Cristo estamos completos. Amén. Entonces, la administración de todos estos dones es responsabilidad de todos nosotros. Hay personas que pierden estos dones, ¿verdad que sí? Por no utilizarlos o por no usarlos de la forma adecuada, sencillamente dejan de utilizarlos y cuando se dan cuenta hasta tienen temor ya de volverlo a hacer y en muchas oportunidades ya no los tienen. Sí, y es por lo mismo, ¿verdad? Por no utilizarlos o a veces ni sabemos que tenemos todavía, ¿verdad? Algún don porque se ven a veces esos casos, ¿verdad? Hoy platicaba con una muchacha y ella es cristiana, pero Amén. Le digo yo, ¿usted tiene algún don? ¿Ha descubierto algún don? Y me dice, no, me dice, yo no sé si yo tengo algún don, ¿verdad? Entonces todavía vemos en la iglesia, ¿verdad? Esa escasez de enseñanza, ¿verdad? Porque no saber a estas alturas, ¿verdad? Que tenemos un don, cada uno de nosotros, el Señor nos por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Nos ha permitido un don a cada uno. Amén. Y por eso damos gloria al Señor, porque el Señor nos ha estado llevando en Misión Cristiana el Calvario a que conozcamos y a que sepamos que existen muchos dones, pero que a nosotros nos pertenecen esos dones y que conozcamos nosotros cuál es el don que nosotros tenemos. Alguien pudiera decir, pues mire, yo tengo un don, a mí me gusta comer, soy bueno para comer. Entonces, a veces nos damos cuenta de los talentos que tenemos, pero en Cristo Jesús hay dones que el Señor repartió y que yo debo anhelarlos para mi propia vida. El caso de esta joven que usted nos dice, ¿verdad? Ella no conoce ni siquiera qué dones tiene. Ahora, una persona que no conoce qué don puede tener, ¿qué servicio pueda estarle dando al Señor? Sí. Si no sabe ni quién es, ¿qué le puede ofrecer al Señor? Eso le decía yo y se queda pensando y me dice, sí, tiene razón, me dice, yo ni siquiera sé qué don tengo. Amén. O sea, de que esta persona, podemos decir, se limita solamente a congregarse.
No hay en la vida o en la vida de ella no tiene un propósito, no hay un crecimiento, no ha experimentado desarrollo o transformación, porque ni siquiera ha descubierto cuál es el don que el Señor le ha dado como para que ella pueda fluir y pueda multiplicar y administrar lo que el Señor le ha dado. A las personas que nos están viendo y escuchando, les queremos decir, es necesario que tú, como cuerpo de Cristo que eres, que has recibido a Jesucristo como el Señor de tu vida, puedas conocer cuáles son los dones que el Señor te ha dado. La Escritura dice que es por soberanía que nosotros obtenemos estos dones. Cuando un discípulo de Cristo no conoce cuáles son los dones o talentos o cuáles son las funciones que tiene dentro del cuerpo de Cristo, esta persona sencillamente se encuentra que solamente pasando el tiempo, o muchos dicen aquí esperando la venida de Cristo. Pero podemos nosotros preguntarnos, ¿de qué manera estamos nosotros esperando a Cristo? ¿Lo estoy esperando ahí sentado sin hacer nada? Y si lo estoy haciendo así, ¿será que merezco yo ir con el Señor? No, ¿verdad? Entonces mi vida no es útil delante del Señor. Hagamos de nuestra vida una utilidad, que sea útil nuestra vida para el Señor. Sin duda alguna, todos tenemos dones porque fueron repartidos por nuestro Padre. Y todos son importantes. Y todos son para la edificación del cuerpo de Cristo, pero necesitamos conocerlos. De lo contrario, solamente nos limitamos a asistir, a congregarnos, a ver cómo los demás fluyen. Solamente soy un espectador, pero de ninguna manera me convierto en un hacedor dentro del reino de Dios. Y mucho menos edifico al cuerpo de Cristo. Queremos ver el siguiente subtítulo y dice fidelidad en el tiempo. En Efesios capítulos 5 y verso 16 dice la Escritura: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Un buen administrador debe tomar en cuenta el tiempo. Me llama la atención lo que nos dice la Escritura, este mismo versículo, pero en la versión traducción lenguaje actual, dice la Escritura: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos muy malos. Cuando la Escritura nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, nos está hablando del cuidado que yo debo tener, ¿verdad? En otras palabras, también nos está hablando que nosotros debemos conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Jesús, por ejemplo, le dijo a los discípulos, alcen sus ojos y vean, ya los campos están blancos para ir a segar. Para los discípulos todavía faltaba mucho tiempo. Nosotros debemos conocer los tiempos. Si no conocemos los tiempos, no los podemos aprovechar correctamente. Amén. Tenemos que ser buenos conocedores, debemos aprender a discernir todo lo que el Señor nos está dando y aún en el tiempo que nos lo está dando para poder aprovechar bien el tiempo. Cuando yo no conozco el tiempo, tal vez hay algo que ya me corresponde hacer, o podemos decir la venida de Cristo está muy cercana, pero yo continúo quitado de pena, normal, tranquilo, y no tomo acción en mi vida. Pero cuando yo conozco el tiempo, los tiempos, lo aprovecho muy bien. Ahora, la palabra nos dice acá, ¿verdad? Fidelidad en el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es fidelidad en el tiempo. Sé que tenemos muchos quehaceres, tanto varones como mujeres. La mujer, por ejemplo, en el hogar tiene tantos quehaceres, hablando de los quehaceres domésticos, ¿verdad? Y algunas otras que también, aparte de eso, tienen empleos, otro tipo de empleos. También hay muchos varones, ¿verdad?, que tienen un empleo, dos empleos, diferentes quehaceres. Pero la Escritura nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Platicaba con una persona respecto a la revelación que el Señor nos está dando y que ahora nos la está dando a través de estos medios, por ejemplo, de este canal de YouTube. Y me dice la persona, es que fíjese, pastor, que me cuesta por mi trabajo, cuando me doy cuenta ya es tarde, no me da tiempo de descargar la enseñanza para poderla ver. Entonces le digo yo, pues es importante trabajar, pero es mucho más importante el interesarme por mi edificación, por mi vida espiritual. Cuando una persona solo se dedica a lo humano, a lo material,
y deja por un lado su edificación, esa persona no está aprovechando bien el tiempo. Esa persona es un ignorante, es un imprudente. Se está quedando atrás. Se está quedando atrás, sí, y está dejando atrás lo más importante de su vida. Claro, el Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que seamos gente productiva y que demos testimonio al mundo de que somos hombres y mujeres capaces de hacer muchas cosas. Pero lo principal es que nuestro patrón nos encuentre a nosotros siendo fieles. Ahora, me pongo a pensar yo, tan sencillo que es, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un hermano en la congregación, se llama César, y él se encarga de descargar las enseñanzas que nosotros debemos ver durante la semana, ya que las tenemos que hacer pregrabadas debido a que en este lugar no tenemos internet. Ya de ahí pues ya las subimos al canal de YouTube. Entonces, la mayoría de hermanos, podría decir yo un 90%, van y obtienen allí con él las conferencias. Algo otros las descargan por su cuenta, van a algún lugar donde hay internet, pero hay algunos que no lo están haciendo. Que no lo están haciendo, ni las van a buscar con hermano César, ni tampoco las descargan. Entonces, por ejemplo, yo como pastor es mi responsabilidad el poder hacer un llamado, ¿verdad?, a mis hermanos de, por favor, edifíquense, busquen su edificación, produzcan en sus vidas hambre y sed espiritual. Recuerden que esto es necesario para nuestras vidas, pero es responsabilidad individual el nosotros entender que somos administradores y que por nuestra administración nuestro patrón nos va a evaluar. Amén, yo creo que sí, ¿verdad? Esta palabra cabe en este tiempo. Amén. Porque ahorita precisamente es donde el Señor nos está midiendo, ¿verdad? Y nos está evaluando a ver qué tan maduros estamos, ¿verdad? Porque el patrón no está, que sería usted, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar al día. Amén. No decir, bueno, hoy esta semana no voy a ver ninguna enseñanza, la otra sí, porque hemos entendido, ¿verdad? De que tenemos que hacer lo que el Señor nos ha demandado y este tiempo para eso es, ¿verdad? Para estar ahí a ver quién de verdad está haciendo lo que el Señor le ha enseñado durante todo este tiempo. Este es un tiempo de prueba. Amén, ya no estamos a que me venga a decir el pastor o el hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ya hemos recibido demasiado y yo creo que ya no es tiempo de estar haciendo eso, sino que dice que el administrador fiel lo hace todo sin que se lo pidan. Sin que su patrón esté allí. Sin que lo estén viendo, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Y es que cuando uno llega a una madurez espiritual, Claudia, ya uno busca por sí mismo comer. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos nosotros bebida aquí. Y si yo tengo sed, no voy a esperar a que el camarógrafo o las personas que están aquí con nosotros venga y diga, ¿tiene sed, pastor? Permítame, le voy a dar un poquito de agua en la boca. Abra la boca y me va a dar agua. No, si yo sé que tengo sed, ¿qué tengo que hacer? Agarro el vaso y lo llevo a mi boca y bebo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo la edad y al mismo tiempo, si hablamos de edad, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Y la madurez para por mí mismo buscar beber y buscar comer. Entonces, cuando nosotros hablamos de discípulos de Cristo, estamos hablando de persona que ya llegó a la madurez espiritual para saber que ya no necesita que su pastor o su discipulador o su asistente pastoral le esté llevando el alimento a su casa y que se lo esté poniendo y le diga, hermano, coma, hombre, cómalo. Mire, está así como lo hacemos con los niños, ¿verdad? Qué rico está, mira, papito, le hace uno, mira, qué delicioso. Y el bebecito, instado por los papás, empieza a querer comer un poquito. No, cuando nosotros hablamos del mayordomo o del administrador, estamos hablando de gente que tiene responsabilidad. Sobre todo tiene responsabilidad de lo que el Señor le ha entregado a él. ¿Cuánto nos ha confiado a nosotros, Claudia, el Señor? Muchísimo. Mucho. Nos ha confiado una familia, nos ha confiado bienes, sobre todo nos ha confiado su espíritu, nos ha confiado su propósito, su plan, su diseño. Y ahora estamos hablando de dones que el Señor ha dado y que nos los ha confiado. Pero en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estamos ahorita nosotros viviendo, en el cual también estamos en toque de queda, ¿qué es lo que yo estoy demostrándole al Señor en este tiempo como mayordomo, como administrador?
¿Será que yo me cruzo de brazos y digo, bueno, el Señor entiende que ahorita estamos en un tiempo en el que está difícil la cosa? Ahora medito yo y digo, ¿por qué para otras cosas nos movemos, aún en este tiempo que está un poco limitado, pero para buscar mi propia edificación, creemos que hay excusas para no poder hacerlo, ¿verdad? Hay limitantes, ¿verdad? Ponemos limitantes para poder hacerlo. Sí, la verdad está bien maravilloso estudiar esto, ¿verdad? Porque podemos experimentar nosotros en este tiempo el poder estar edificándonos y también haciendo lo demás, ¿verdad? Que es un trabajo, y no, le podría decir, no hemos parado de hacer lo que tenemos que hacer materialmente, y también de hacer lo del Señor, ¿verdad? Porque el edificarse uno le produce crecimiento. Amén. Le da una mejor madurez. Así es. ¿Verdad? Y digo yo, qué bonito es uno estar en este tiempo con la fe y la confianza, ¿verdad? Que el Señor lo guarda, lo protege. Amén. Que Dios está con uno, pase lo que pasa, uno tiene esa certeza de que Dios está con nosotros. Sí, y es que cuando la Escritura dice que al mayordomo lo juzgará su patrón, cuando oímos la palabra juzgar, inmediatamente viene a nuestras mentes, nos castigará, ¿verdad? Cuando dice juzgar. Pero no, para el mayordomo fiel no recibirá castigo, recibirá un juicio justo, recibirá un juicio en el cual el Señor lo va a evaluar y va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces el administrador o mayordomo que ha sido fiel, va a recibir de parte del Señor multiplicación de dones, pero también multiplicación en todo lo que él emprenda. Muchas bendiciones vendrán sobre él, pero qué importante es este tema, ¿verdad? El nosotros saber aprovechar bien el tiempo. Y como ya mencioné, ¿verdad? Aprovechar bien el tiempo no es solamente decir, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, como me voy a trabajar, regreso, almuerzo y sigo, como dice uno, echando punta, dicen aquí en Guatemala, ¿verdad? Y sigo echando punta, pero no tengo tiempo para buscar mi edificación espiritual. Pero no busco el alimento espiritual para mí, para mi esposa, para mis hijos, pero no estoy viendo por esto que es lo que verdaderamente tiene sentido en nuestra vida, de presentarnos nosotros delante del Señor como un verdadero culto. Amén. Veamos el último subtítulo. Nos tocaba el segundo, ¿no? Tenemos un párrafo todavía antes de este, ¿verdad? Dice, es ahora que se requiere que cada uno, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Es ahora que se requiere que cada uno de los creyentes seamos fieles en aplicar este principio, porque se está viviendo días malos. En Colosenses capítulo 4 y verso 5 nos dice que hay que andar sabiamente, redimiendo el tiempo, utilizarlo de manera que el que salga beneficiado sea el patrón, en otras palabras, Dios nuestro Padre. Esto implica dar un buen testimonio, como lo menciona el texto de Colosenses, para con los de afuera. Por eso mencionábamos en el texto base, ¿verdad? Cuando la Escritura nos habla de que, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, cuando hablamos de hallar, de que sea hallado, estamos hablando de que ya tiene el testimonio. Entonces, redimir bien el tiempo está hablando de un buen testimonio, de un testimonio que honra, que dignifica al patrón, que en este caso es Dios nuestro Padre. Me gusta en esta versión, para que lo puedo leer en la TLA. Amén, como dice. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Entonces aquí nos manda a ser inteligentes, ¿verdad? Qué bonita esa palabra, porque ahí sí que a ser inteligentes, a que aprovechemos bien cada oportunidad, ¿verdad? Que tengamos de hablar de Cristo. Sí. Eso es lo que nos está demandando el Señor en este tiempo. La inteligencia, o podríamos decir también la astucia, ¿verdad? De que vienen oportunidades y no hay que dejarlas escapar para predicar el evangelio del reino de Dios, para atraer personas al Señor Jesucristo. Esto es aprovechar bien el tiempo. Cuando no aprovecho bien el tiempo, vienen muchas oportunidades y yo sencillamente las dejo pasar. Me contó mi vecino que está enfermo y no aprovecho la oportunidad para manifestar el poder de Dios. Me dijo mi amigo que tiene algunas situaciones
y no aprovecho para hablarle de Cristo o llevarlo al reconocimiento del señorío de Cristo. Entonces estoy desaprovechando el tiempo, ¿verdad? Y la Escritura dice que los días son malos. Amén. Vayamos ahora al último párrafo entonces. Fidelidad en los recursos. En 1 Timoteo 6:17. Amén. 1 Timoteo 6:17, yo la tengo aquí, pero en la tele. Amén. Leámoslo en la TLA. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Amén. Amén. Me gusta esta versión, ¿verdad? Porque es un poco más clara. Así es. O sea, que nosotros no nos debe de limitar las riquezas, ¿verdad? Porque en Él lo tenemos todo. Amén. A Él le pertenece todo y qué más que sirviéndole a Él, lo tengo todo, ¿verdad? Porque nosotros solo somos administradores. Amén. Pero hay algo que cabe resaltar ahí, y es que el administrador, aunque no es dueño, porque él es administrador, pero por ser el administrador, él obtiene todos los beneficios, tiene derecho. Platicaba una vez con un hermano, él es un administrador en una de las fincas de acá de la Nueva Unión, y le pregunto yo que él como administrador allí, ¿qué beneficios obtiene, aparte del sueldo que recibe? Y me dice él, pues viera que el beneficio que tengo es de que me dan tierra para que yo haga mis propias siembras, también de las vaquitas que están acá, yo puedo tomar la leche, hacer queso, crema y puedo venderlo. Entonces me mencionó una serie de beneficios que obtiene como administrador, pero como administrador fiel. ¿Qué sucedería si él no presta fidelidad? Lo peor podría ser que lo voten, ¿verdad? Y busquen a otro administrador o que le restrinjan los beneficios que tiene. Pero al administrador fiel, que es de la parte que usted nos acaba de leer, este administrador es fiel en los recursos, administra con fidelidad los recursos. Amén. Continuamos. ¿Es cierto? Es cierto que Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos, pero Él quiere que reconozcamos que todavía le pertenece. Recuerde que somos tan solo administradores. Él es el dueño, por lo que debemos de amar al patrón, no sus bienes. Todo lo que tenemos y somos le pertenece a Él, incluyendo dinero y posesiones. Debemos de buscar el interés del patrón. Amén. Tenemos ahí un versículo en Mateo 25, 14 al 30. Amén. Vamos a leer Mateo 25, versos 14 al 30. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y nos dice la Escritura, versos 14 al verso 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La Escritura nos muestra que estas 3 personas, a los 3 el Señor les responsabilizó, pero también en los 3 confió. Encontramos a uno, al que se le entregó uno, ¿verdad? Este no fue un buen administrador. Sin embargo, los otros 2 sí. Pero de lo que hablábamos hace un momento, el Señor me pudo haber entregado un talento, 2, 3, 4, 5, como en este caso que fue al que más se le entregaron 5 talentos. Pero cuando yo sé administrar y multiplico los talentos que el Señor me ha dado, dice en esta última parte de la Escritura, dice en el verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea que si yo soy un buen administrador, el Señor va a duplicarme la cantidad de talentos que tengo. En este párrafo que estamos leyendo ya aquí al final, habla de la fidelidad en los recursos. Significa que si yo soy un buen administrador, que si yo soy encontrado fiel en la administración de los recursos, el Señor va a agregar más recursos, o el Señor va a agregar más bendiciones, porque sabe que las he administrado correctamente, que estoy dando la talla en responsabilidad como un mayordomo fiel o un administrador fiel. Amén. Pues es una bendición, ¿verdad? Aquí encontramos, ahí sí que a uno miedoso, ¿verdad? Que escondió lo poco que le dieron, tuvo miedo de ponerlo a trabajar. Amén. ¿Verdad? Hoy en este tiempo de igual manera, ¿verdad? Y el Señor nos manda, ¿verdad?, a que nosotros seamos esos fieles administradores de todos los recursos que Él nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado tantos recursos en la misión, ¿verdad? Amén. Que no podemos decir nosotros qué voy a hablar, qué voy a decir, porque es mucho lo que Él nos ha dado. Así es. Y sí tenemos para poder dar, para poder multiplicar, ¿verdad? Tenemos gran abundancia. Hoy el Señor, a través de esta lección, nos ha llevado a ver que somos real sacerdocio, pero nos ha mostrado hoy que también somos fieles administradores. Hoy tan solo 3 cosas el Señor nos llevó a, digamos así, a tocar el día de hoy. Uno de ellos es la fidelidad en el uso de los dones, el segundo la fidelidad en el tiempo y el tercero la fidelidad en los recursos. No es que solamente estos sea la responsabilidad del mayordomo o del administrador, es sencillamente una parte. Pero cuando nosotros indagamos en la Escritura nos damos cuenta que somos administradores de todo lo que le pertenece a Dios. Entonces no estamos hablando solamente de recursos, de dones y de tiempo. Estamos hablando de un todo, estamos hablando de algo completo. Allí nos damos cuenta que la tarea es una tarea muy, muy ardua. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros hoy. Ha sido una bendición tenerle con nosotros y compartir junto con nuestros hermanos de esta revelación que el Señor nos ha dado, llevándonos a nosotros y a las personas que hoy nos han escuchado a ese entendimiento de no quedarnos estáticos solamente viendo cómo las cosas suceden, sino que nosotros somos partícipes en el reino de Dios y pues así nosotros ser colaboradores, pero como la palabra dice, ¿verdad?, que la característica sea que seamos hallados fieles. Así que una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una bendición, ha sido un privilegio. Gracias, pastor. Para mí también ha sido un gusto el poder estar aquí con ustedes, edificándome, recibiendo siempre palabra nueva, ¿verdad? Porque aunque este manual lo hemos estudiado muchas veces, pero cada vez hallamos algo diferente en cada lección que recibimos. Así es de que esperamos que usted nos esté viendo y que también pueda ser edificado. Y gracias por este tiempo.
Amén. Así que gracias a ustedes, hermanos, por este tiempo que han apartado para recibir su discipulado. Echemos a andar todo lo que el Señor nos está dando. Esta es nuestra identidad y demostrémosle a nuestro Padre que somos fieles administradores. Que el Señor los bendiga y que los haga prosperar en todo lo que emprendan.